Hola chicos, ¿qué tal? Vamos hoy a seguir hablando del tema de los números complejos y vamos a dedicarnos a ver cómo exactamente se escribe un número complejo. Vamos a trabajar solo una de las maneras de escribirlo, les aviso, que quizás en otros lados vean otras. Nosotros vamos a trabajar la que se llama forma binómica y vamos a ver cómo son las operaciones elementales, es decir, suma, resta y multiplicación. Vamos a dejar la división y la potencia para otro video, que son un poquito más complicadas, y nos vamos a dedicar hoy a esas tres, ¿sí? Suma y resta y también multiplicación, ¿sí? Así que vamos a eso. Ok, vamos a ver, antes que nada entonces, cómo escribimos un número complejo. En los videos de introducción habíamos visto que para todo este tema aparece un número nuevo que llamamos i, ¿sí? Que recuerden que no tiene un valor numérico, ¿sí? Y que lo definimos simplemente de manera que cuando lo elevamos al cuadrado nos da como resultado -1, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo muy presente cuando nos dediquemos a hacer cuentas con números complejos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a armar un número complejo? ¿Qué es un número complejo? ¿Sí? Un número complejo para nosotros va a consistir de dos partes, ¿sí? Una parte que vamos a llamar real y una parte que vamos a llamar imaginaria. Nosotros vamos a trabajar a los números complejos entonces en lo que llamamos, ¿sí?, forma binómica, ¿sí? Forma binómica porque precisamente viene dada como un binomio. ¿Se acuerdan del año pasado, de lo que vieron de polinomios? Que un binomio es nada más que una suma entre dos cosas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a escribir a nuestros números complejos como una suma entre dos cosas, ¿sí? ¿Qué cosas? Números, ¿sí? Una de ellas, un número cualquiera, real, que vamos a llamar A, y la otra, otro número cualquiera real que vamos a llamar B, pero multiplicado por nuestra i, lo que llamamos la unidad imaginaria, ¿sí? Y vamos a llamarle al número A la parte real del número complejo y le vamos a llamar al número B la parte imaginaria. ¿Sí? Acá tenemos un tema con la luz, pero ahí está, ¿sí? Parte real, parte imaginaria, ¿sí? Y esa es la forma binómica de un número complejo. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es entonces para nosotros un número complejo escrito en forma binómica? Y simplemente va a ser un número, por ejemplo, así. 2 más 3i. ¿Sí? Esto es un número complejo. Hay que acostumbrarse un poco. Esto no son dos números sumados. Es un solo número complejo, ¿sí?, que tiene una parte real, que en este caso es 2, y una parte imaginaria, que en este caso es 3. ¿Sí? La parte que viene con la i es 3. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo podremos hacer para sumar un par de números complejos? ¿Sí? Y es bastante sencillo. Si nosotros tenemos ese número complejo y le queremos sumar, ¿sí?, vamos a ponerlo entre paréntesis para que quede claro que es ese número complejo, más, por ejemplo, 1 más 2i. Y queremos hacer esa suma. Como ustedes ya saben, esto no tiene ninguna complicación. Las cosas que son iguales se pueden sumar, las cosas que son distintas no se pueden sumar. Y por lo tanto, podemos sumar el número 2 con este número 1, y podemos sumar este 3i con este 2i. Es decir, podríamos escribir lo mismo que está escrito ahí de esta manera. Y ustedes no van a tener ningún problema en decirme que esto es 2 más 1, 3, 3i más 2i, 5i. Y fíjense que llegamos a un resultado que tiene forma de número complejo, es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí?
Lo mismo exactamente para la resta. No hay ninguna complicación en esto, no hay ningún tema nuevo acá. Simplemente sumamos y restamos los números con los números, las cosas que tienen i con las cosas que tienen i. Y nada más que eso para la suma y la resta. Vamos entonces a hablar de la multiplicación de los números complejos. Acá tampoco aparece nada nuevo, pero tenemos que tener cuidado en recordar lo que ya dije varias veces, que si multiplicamos i multiplicado por i, es decir, si hacemos i elevado al cuadrado, ¿sí?, nos va a dar como resultado menos 1. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con eso cuando multiplicamos. ¿Sí? Vamos entonces a presentar un par de números complejos y multiplicarlos a ver qué sucede. Vamos, por ejemplo, a decir, ¿sí?, que nuestro número complejo z1, ustedes están acostumbrados a nombrar a un número natural desconocido con la letra n, a un número entero desconocido con la letra k, a un número real desconocido con la letra x, esa la tienen bien clara. Vamos a usar para un número complejo desconocido o para un número complejo genérico cualquiera la letra z. ¿Sí? En este caso, como vamos a usar dos números distintos, les voy a poner z1 y z2. ¿Sí? z1 va a ser 2 menos 3i. Un número complejo con parte real 2, parte imaginaria menos 3. Y z2 va a ser el número complejo 1 más 4i. ¿Sí? Y yo quiero saber quién es el resultado de multiplicar z1 por z2. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Como lo hacemos siempre, voy a escribir a cada uno, le voy a poner paréntesis y me va a quedar una multiplicación entre dos binomios que ustedes saben resolver sin ningún problema usando la propiedad distributiva. ¿Sí? Es decir, me va a quedar el primero, que es 2 menos 3i, multiplicado por el segundo, que es 1 más 4i. Para hacer esta multiplicación, simplemente vamos a aplicar la propiedad distributiva igual que siempre. ¿Sí? Vamos a hacer el primero de este lado multiplicado por el primero de este lado, el primero de este lado multiplicado por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Sí? Eso nos va a ir dando como resultado 2 por 1, 2, 2 por 4i, primero es más o menos, es más, porque es positivo por positivo, así que me queda más. 2 por 4i. ¿Cómo hacemos 2 por 4i? Tenemos que hacer 2 por 4 por i. Y bueno, simplemente vamos a hacer 2 por 4 y el resultado lo vamos a dejar multiplicado por i. Es decir, vamos a poner 8i. ¿Sí? 2 por 4i, 8i. 2 por 4, 8, y la i la dejamos puesta donde está. Lo mismo nos pasa con este tercero. Menos 3i por 1. Primero tenemos que poner acá un menos, ¿no? Porque menos por más nos da menos. Y 3i por 1, en este caso es fácil porque estamos multiplicando por 1, pero es la misma idea. 3 por 1, 3, y la i la dejo en el lugar. Y acá es donde aparece lo que tengo que tener un poco de cuidado con lo del principio. Acá voy a tener menos por más, entonces menos. Los números, 3 por 4, me va a dar 12. Pero este tiene i y este también tiene i. Quiere decir que me va a quedar i por i, es decir, i al cuadrado. De una manera similar a la que les quedaba con las x cuando multiplicaban polinomios. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a tomar esto desde arriba, ¿sí? Muy bien, tengo ahí ya escrito lo que teníamos antes. Y ahora podemos seguir trabajando. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, podemos ir sumando algunas cosas. Por ejemplo, el 2, no hay ningún otro número suelto, así que lo dejo ahí. Pero tengo 8i
menos 3i. Esas son todas cosas con i y por lo tanto las puedo restar entre sí. 8i menos 3i son, como todos ustedes se dieron cuenta, 5i. Y ahora tengo un problemita con este 12i cuadrado, porque fíjense, i cuadrado, todo esto empezó diciendo que i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esto es 12 por menos 1. Es decir, y estoy escribiendo ahora todos los pasos para que quede bien claro, menos 12 por menos 1 me va a quedar como resultado más 12. O sea que voy a tener, ahora sí los puedo sumar esos números, ¿sí? 2 más 12, 14, más 5i. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para multiplicar números complejos? Vamos a ponerlos entre paréntesis, reemplazarlos cada uno por lo que son. 2 más 3i, 3 menos 5i, 1/4 más 8 tercios i. Esto puede tener fracciones, sí, puede tener fracciones. Y simplemente voy a multiplicar usando la propiedad distributiva, teniendo particular cuidado que cuando me aparece i elevado al cuadrado, me tengo que acordar que eso vale menos 1, reemplazarlo y terminar la cuenta, ¿sí? Los resultados siempre van a tener esta forma de un número más otro número por i. Por supuesto, para que no haya confusiones, cualquiera de esos dos puede valer 0, es decir, el resultado podría ser simplemente 3i, un número sin parte real, o mejor dicho, con parte real igual a 0. Y otro resultado también podría ser 7 o menos 8, que también los podemos pensar como un número complejo en el cual la parte imaginaria vale 0. Así que yo les voy a dejar en el campus una guía de ejercicios para trabajar estas cuentas y eventualmente subiremos también un video sobre la división y sobre la potencia. Pero por ahora, suma, resta y multiplicación. Nos vemos la próxima.